Arfuch encabezó el cateo de una lujosa mansión en Cuernavaca, Morelos, una propiedad valuada en decenas de millones de pesos y vinculada a Cuauhtémoc Blanco, figura política y exgobernador del estado. El operativo se realizó sin cámaras ni filtraciones, bajo una investigación por presuntos cobros millonarios, lujos no justificados y posibles vínculos con la Unión Tepito. No fue un golpe mediático, fue una acción de Estado que encendió alertas. El cateo se ejecutó con sigilo absoluto. Inteligencia financiera, fiscal y operativa actuaron bajo una sola coordinación. Arfuch ordenó una intervención precisa, sin anuncios ni filtraciones. Al ingresar a la propiedad, los agentes documentaron acabados de alto lujo, áreas privadas amplias y sistemas de seguridad avanzados. Un nivel de gasto que, según la investigación, no corresponde con ingresos públicos conocidos, y abrió una pregunta inevitable sobre el origen real de esos recursos. La investigación se activó tras una denuncia anónima entregada a la unidad encabezada por Arfuch. Dentro, había contratos, transferencias y registros de pagos recurrentes por montos elevados. Los documentos señalaban presuntos cobros millonarios vinculados a operadores externos y a servicios que no coincidían con funciones oficiales. Al cruzar la información, surgieron patrones financieros irregulares y una ruta de dinero que conectaba lujos, intermediarios y decisiones políticas bajo revisión. Los registros revisados mostraron pagos recurrentes por montos elevados a intermediarios sin funciones claras. La investigación apunta a presuntos cobros millonarios ligados a contratos opacos y servicios difíciles de comprobar. Al cruzar fechas, montos y beneficiarios, el equipo de Arfuch detectó patrones que coincidían con periodos de decisiones administrativas sensibles. No eran operaciones aisladas, sino una secuencia financiera que exigía explicar el origen y destino final del dinero. Al profundizar en las rutas del dinero, surgieron indicios de vínculos indirectos con operadores asociados a la Unión Tepito, señalados como presuntos intermediarios financieros. La investigación no afirma culpabilidades, pero sí conexiones bajo análisis entre cobros, lujos y transferencias coincidentes. Para Arfuch, el hallazgo exigió ampliar el cerco, rastrear beneficiarios finales, identificar empresas pantalla y documentar cada cruce para sostener el caso con evidencia técnica y legal. La propiedad, ubicada en una zona exclusiva de Cuernavaca, contaba con accesos controlados y sistemas de vigilancia avanzados. Peritos documentaron áreas recreativas, acabados importados y remodelaciones recientes. Para los investigadores, ese nivel de inversión evidenciaba un flujo constante de recursos. Arfuch ordenó contrastar ese gasto con declaraciones oficiales y registros fiscales para determinar cómo se sostuvo un patrimonio de ese tamaño sin trazabilidad financiera clara. Al revisar declaraciones patrimoniales y movimientos históricos, surgieron inconsistencias claras entre ingresos reportados y gastos observables. Bienes no declarados, pagos sin respaldo documental y servicios facturados por terceros elevaron las alertas. Para Arfuch, no eran fallas menores ni descuidos administrativos. La investigación avanzó siguiendo fechas, montos y beneficiarios, con el objetivo de reconstruir cómo se financiaron los lujos y quienes participaron en esa cadena. Los analistas detectaron transferencias que coincidían con decisiones administrativas clave. Pagos realizados antes y después de resoluciones sensibles reforzaron la sospecha de cobros indebidos. Para Arfuch, esa sincronía no podía ignorarse. Ordenó ampliar el análisis financiero y cruzar datos con empresas proveedoras y operadores externos, con el objetivo de determinar si los movimientos respondían a servicios reales o a un esquema diseñado para desviar recursos. El cruce de información reveló empresas intermediarias con escasa actividad real y facturación elevada. Algunas recibían pagos por servicios genéricos difíciles de comprobar. Para Arfuch, esos patrones exigían verificar beneficiarios finales y contratos asociados.
Se ordenó revisar cuentas, fechas y vínculos societarios para establecer si existía una estructura destinada a canalizar cobros irregulares y sostener un nivel de vida incompatible con ingresos declarados. Las revisiones incluyeron contratos públicos, facturas y pólizas de pago. Varias operaciones carecían de soporte técnico y repetían conceptos vagos. Arfouch ordenó auditar proveedores, verificar domicilios y confirmar servicios. El objetivo fue identificar si existieron empresas pantalla y operadores financieros que facilitaran cobros millonarios, así como establecer responsabilidades administrativas y penales con base documental conforme a la normativa vigente federal. Los peritos revisaron modificaciones estructurales, contratos de obra y pagos de servicios vinculados a la propiedad. Detectaron ampliaciones recientes y gastos continuos no reflejados en registros públicos. Para Arfouch, esos hallazgos reforzaron la hipótesis de un flujo constante de recursos. Se instruyó cotejar fechas de pago con decisiones administrativas y transferencias previas, a fin de establecer si existió una relación directa entre cobros investigados y el mantenimiento del inmueble. Con la evidencia reunida, el equipo amplió la investigación hacia posibles redes de intermediación. Se revisaron agendas, comunicaciones y vínculos con operadores externos mencionados en reportes financieros. Para Arfouch, el objetivo era determinar si existieron coordinaciones para canalizar pagos y ocultar beneficiarios finales. Cada hallazgo se integró al expediente con criterios técnicos estrictos, cuidando que las conclusiones se sostuvieran únicamente en datos verificables. La investigación también examinó movimientos de efectivo y retiros inusuales asociados a cuentas relacionadas. Se detectaron operaciones fraccionadas y depósitos cercanos en el tiempo que buscaban diluir el origen del dinero. Para Arfouch, ese comportamiento financiero apuntaba a técnicas de ocultamiento. Se ordenó reconstruir cronologías completas, cruzando bancos y periodos para establecer si los flujos coincidían con eventos administrativos y así sustentar el caso con trazabilidad precisa. Con el cerco financiero definido, Arfouch instruyó ampliar diligencias patrimoniales y revisar relaciones contractuales previas. El foco estuvo en identificar beneficiarios finales, validar servicios y descartar simulaciones. Se integraron peritajes contables y fiscales para sostener cada inferencia. El objetivo fue consolidar un expediente robusto, capaz de explicar cobros, lujos y transferencias, sin depender de testimonios ni versiones externas documentadas y coherentes. En paralelo, se revisaron vínculos personales y profesionales de los intermediarios bajo análisis. Cruces de agendas, sociedades y transferencias mostraron relaciones repetidas. Para Arfouch, el patrón sugería coordinación para canalizar pagos y sostener gastos elevados. Se pidió información extra a dependencias y bancos para confirmar coincidencias temporales y posibles responsabilidades, integrando cada hallazgo al expediente con rigor técnico y legal, sin depender de rumores. El análisis de coincidencias temporales reforzó la línea central del caso. Pagos, contratos y movimientos patrimoniales se alineaban con decisiones administrativas específicas. Para Arfouch, esa correlación indicaba un esquema sostenido, no hechos aislados. Se ordenó profundizar en beneficiarios indirectos y revisar operaciones relacionadas para cerrar vacíos. Cada cruce fue documentado con precisión, buscando sostener responsabilidades con evidencia financiera y administrativa verificable. Con los cruces ya armados, el equipo rastreó posibles nexos con células financieras vinculadas, de forma presunta, a la Unión Tepito. No se afirma culpabilidad, se investigan coincidencias de contactos, rutas de pago y beneficiarios. Arfouch instruyó verificar identidades, domicilios y operaciones para distinguir vínculos reales de simples coincidencias. El objetivo fue cerrar el circuito del dinero y sostener cada paso con evidencia documental y pericial, sin improvisación. La revisión incluyó llamadas y reuniones registradas en periodos específicos.
Algunos contactos aparecían relacionados con operadores previamente investigados por extorsión y cobros ilegales. Para Harfuch, esos cruces no constituían prueba directa, pero sí indicios que debían documentarse. Se integraron reportes de inteligencia y análisis de contexto para establecer si existió coordinación funcional o simples coincidencias dentro del mismo entorno financiero bajo investigación. Con esos indicios, la investigación avanzó hacia la validación de servicios y contratos asociados. Se compararon entregables, fechas y costos con estándares reales del mercado. Para Harfuch, la discrepancia entre lo facturado y lo comprobable reforzaba la línea de presuntos cobros indebidos. Se ordenó solicitar dictámenes técnicos y peritajes contables para sostener cada inferencia, asegurando que el expediente avanzara con base documental sólida y verificable. Con el expediente fortalecido, el equipo priorizó asegurar evidencias antes de cualquier anuncio. Se protegieron documentos, respaldos digitales y rutas bancarias para evitar alteraciones. Harfuch pidió blindar la cadena de custodia y coordinar oficios con autoridades locales. El propósito fue preservar la integridad de la investigación, sostener cada hallazgo en tribunales y reducir riesgos procesales mientras se completaban los cruces pendientes con apoyo pericial especializado. En paralelo, se evaluaron riesgos procesales y escenarios legales. El equipo analizó posibles defensas y vacíos normativos para anticipar movimientos. Harfuch instruyó reforzar la argumentación técnica y cerrar inconsistencias antes de avanzar. La prioridad fue asegurar que cada conclusión estuviera respaldada por documentos, peritajes y trazabilidad financiera, evitando interpretaciones abiertas y garantizando que el expediente resistiera revisiones judiciales exhaustivas. Con el análisis consolidado, se revisaron cronologías completas para identificar patrones repetidos. Fechas de pagos, decisiones administrativas y movimientos patrimoniales mostraron secuencias consistentes. Para Harfuch, esa recurrencia fortalecía la hipótesis central. Se integraron líneas de tiempo comparadas y matrices de cruce para sostener la relación entre cobros, lujos y transferencias, cuidando que cada conclusión se apoyara en datos verificables y no en inferencias aisladas. Al cerrarse las matrices, el equipo definió responsabilidades por niveles. Se distinguieron autorizaciones, omisiones y beneficios indirectos. Se prepararon dictámenes para sustentar imputaciones administrativas y penales con respaldo contable y fiscal. El expediente avanzó sin prisas priorizando coherencia probatoria y respeto al debido proceso. Así se cerraron vacíos y se elevó la solidez del caso ante revisiones judiciales estrictas. Con las responsabilidades delineadas, la investigación avanzó hacia la identificación de beneficiarios finales. Se revisaron transferencias encadenadas, cuentas puente y dispersiones fraccionadas para seguir la ruta completa del dinero. Para Harfuch, cerrar ese circuito era clave. Se integraron reportes bancarios y cruces interinstitucionales para confirmar destinos, descartar simulaciones y sostener el expediente con trazabilidad financiera completa y verificable. Con el circuito financiero casi completo, el equipo revisó operaciones trianguladas y posibles prestanombres. Se analizaron sociedades de reciente creación, domicilios compartidos y movimientos simultáneos. Se ordenó validar identidades, poderes y actas constitutivas, integrando peritajes mercantiles y fiscales para confirmar si las estructuras se usaron para canalizar cobros y sostener gastos de alto nivel sin exposición directa. La revisión de prestanombres permitió detectar vínculos recurrentes entre empresas y cuentas personales. Para Harfuch, esas coincidencias fortalecían la hipótesis de control indirecto. Se instruyó ampliar diligencias para confirmar beneficiarios reales y descartar operaciones simuladas. Cada hallazgo fue documentado con respaldo notarial y financiero, buscando cerrar rutas de evasión y sostener el caso con evidencia verificable. Con los beneficiarios en análisis, el equipo evaluó impactos patrimoniales y posibles aseguramientos. Se revisaron bienes muebles, inmuebles y pagos de servicios asociados.
Para Arfouch, la prioridad fue preservar activos y evitar su dispersión. Se coordinaron medidas cautelares y oficios preventivos integrando avalúos y dictámenes técnicos. El objetivo fue asegurar que los recursos bajo investigación quedaran sujetos a control judicial mientras el expediente avanzaba con solidez probatoria. En esta etapa, la investigación priorizó el análisis de flujos recurrentes para detectar reincidencias. Se compararon periodos, montos y conceptos facturados, identificando repeticiones que sugerían continuidad del esquema. Para Arfouch, la persistencia de esos patrones reforzaba la línea central del caso. Se integraron cuadros comparativos y dictámenes contables para demostrar regularidad en los cobros y sustentar conclusiones con evidencia técnica consistente. Con los patrones definidos, el equipo preparó escenarios de imputación y rutas procesales. Se evaluaron tiempos, competencias y posibles medidas cautelares. Para Arfouch, anticipar defensas era clave. Se revisaron precedentes y criterios judiciales para fortalecer la argumentación. El expediente avanzó con pasos medidos priorizando coherencia probatoria y respeto al debido proceso, sin prisas ni filtraciones, con resguardo estricto de evidencias y coordinación interinstitucional. A medida que el expediente tomó forma, se reforzó la coordinación con autoridades locales y federales. Se compartieron hallazgos, se alinearon criterios y se evitaron duplicidades. Cada dependencia aportó información validada para cerrar brechas y sostener conclusiones. El trabajo conjunto permitió consolidar líneas de investigación y preparar actuaciones futuras con base técnica, legal y documental, sin depender de versiones externas ni presiones mediáticas. Con la información integrada, el equipo realizó simulaciones de escenarios financieros para medir impactos y responsabilidades. Se evaluaron posibles rutas alternativas del dinero y se descartaron hipótesis sin sustento. Para Arfouch, depurar el análisis era clave para evitar errores, cada ajuste quedó documentado en informes técnicos y anexos probatorios, asegurando que el expediente avanzara con precisión, coherencia y respaldo suficiente para resistir revisiones judiciales exhaustivas. Al afinar conclusiones, el equipo revisó impactos administrativos y posibles responsabilidades colaterales. Se analizaron cadenas de autorización, supervisión y control para ubicar omisiones relevantes. Para Arfouch, distinguir funciones era esencial para sostener imputaciones. Se integraron mapas de proceso y dictámenes de control interno con el fin de demostrar cómo las fallas permitieron cobros y lujos investigados, manteniendo cada afirmación respaldada por evidencia documental y pericial. Con los procesos mapeados, la investigación avanzó a la revisión de decisiones clave y sus efectos patrimoniales. Se identificaron puntos de control omitidos y validaciones insuficientes que facilitaron los cobros bajo análisis. Se integraron dictámenes técnicos y líneas de tiempo para vincular actos administrativos con movimientos financieros, asegurando que cada relación quedara sustentada con documentos, fechas y responsables claramente identificados. En la recta final, el equipo evaluó medidas para asegurar la comparecencia y la preservación de bienes bajo investigación. Se analizaron riesgos de dispersión patrimonial y se propusieron acciones preventivas. Para Arfouch, proteger activos era indispensable. Se coordinaron solicitudes judiciales, avalúos y resguardos documentales para mantener intacta la evidencia económica mientras el expediente se fortalecía con peritajes adicionales y validaciones cruzadas. Con las medidas preventivas en marcha, la investigación entró en una fase de consolidación probatoria. Se revisaron anexos, peritajes y dictámenes para eliminar inconsistencias y reforzar conclusiones. Para Arfouch, la claridad técnica era prioritaria. Cada ajuste quedó asentado en actas y oficios, asegurando que el expediente presentara una narrativa coherente, sustentada en datos financieros, registros oficiales y análisis periciales capaces de resistir el escrutinio judicial. Al concluir la integración, se definieron líneas finales de actuación y tiempos procesales. El equipo estableció prioridades para presentaciones judiciales y aseguramientos pendientes.
Para Arfouch, el orden era clave, primero sustento, luego acción. Se calendarizaron diligencias, notificaciones y comparecencias, cuidando plazos y competencias, con el objetivo de avanzar sin fisuras y sostener el caso con pruebas sólidas y consistentes para su presentación formal ante jueces. Con el expediente listo, se evaluaron escenarios de impacto público y resguardo institucional. El equipo cuidó que ninguna actuación comprometiera el debido proceso. Para Arfouch, la discreción seguía siendo esencial. Se definieron vocerías, protocolos de información y medidas para evitar filtraciones. El objetivo fue proteger la investigación, mantener la integridad de las pruebas y garantizar que cualquier comunicación se sustentara en hechos comprobados y resoluciones formales. En esta fase, la investigación se sostuvo sobre evidencia documental y financiera ya depurada. Se confirmaron rutas del dinero, beneficiarios y omisiones relevantes. Para Arfouch, el caso estaba listo para transitar a actuaciones formales sin depender de declaraciones públicas. El expediente quedó estructurado para resistir impugnaciones, con cronologías claras y peritajes consistentes, asegurando que cada conclusión se apoyara en datos verificables y criterios técnicos aceptados. Al pasar a la etapa formal, se prepararon solicitudes judiciales y medidas cautelares conforme a ley. Para Arfouch, la prioridad fue proteger la investigación y asegurar activos sin prejuzgar responsabilidades. El caso avanzó con presunción de inocencia sustentado en pruebas técnicas y financieras, manteniendo reserva, tiempos procesales y control de cadena de custodia en cada actuación, con coordinación interinstitucional permanente. Con las actuaciones en curso, el equipo reforzó el resguardo de la información sensible. Se limitaron accesos, se auditó la cadena de custodia y se aseguraron respaldos digitales. Para Arfouch, evitar filtraciones era crucial para no comprometer diligencias futuras. Cada documento quedó foliado y validado, garantizando integridad probatoria. Así, el expediente avanzó con orden y disciplina técnica preparado para sostenerse ante revisiones judiciales sin depender del ruido público. Con el resguardo asegurado, se afinaron criterios de imputación y competencias. Se revisaron tipos administrativos y penales aplicables, cuidando presunción de inocencia. Para Arfouch, la consistencia jurídica era esencial. Se ajustaron escritos y anexos para evitar nulidades, integrando peritajes contables y financieros. El objetivo fue presentar un caso claro, ordenado y sostenible capaz de resistir amparos y revisiones sin perder fuerza probatoria con respaldo técnico. En el tramo final se revisaron posibles responsabilidades colaterales y efectos institucionales. Se evaluó el impacto de cada actuación y la necesidad de medidas complementarias. Se integraron notas técnicas y criterios de control interno para sustentar decisiones. El expediente quedó preparado para su presentación integral, con coherencia probatoria, respaldo pericial y una secuencia lógica que permitirá a la autoridad judicial comprender el caso sin ambigüedades. Con el expediente estructurado, se estableció una estrategia de seguimiento para etapas posteriores. Se definieron responsables, calendarios y mecanismos de evaluación continua, para integrar nueva información. El objetivo fue asegurar que el caso se sostuviera en el tiempo con disciplina técnica y capacidad de respuesta ante cualquier contingencia legal. Con la estrategia definida, el equipo evaluó escenarios de comunicación institucional sin afectar el proceso. Se delimitaron mensajes, tiempos y responsables para informar solo lo indispensable. Se acordó que cualquier información pública se basara en actuaciones formales ya realizadas. Así, la investigación avanzó protegida del ruido externo, preservando la presunción de inocencia y la fuerza probatoria del expediente ante futuras etapas judiciales. En paralelo, se establecieron mecanismos de evaluación continua para detectar riesgos y ajustar la ruta procesal. Se revisaron hitos, plazos y dependencias críticas. Para Arfouch, anticipar contingencias era esencial. Se activaron protocolos de coordinación para responder a incidentes sin comprometer el debido proceso.
El expediente se mantuvo dinámico, con actualizaciones controladas y respaldo técnico, garantizando coherencia entre pruebas, actuaciones y decisiones futuras. A medida que se acercaban definiciones clave, el equipo reforzó controles internos y validaciones cruzadas. Se verificaron firmas, fechas y soportes para evitar inconsistencias. Para Arfouch, la precisión era determinante. Cada documento fue contrastado con su fuente original y cada dato con su respaldo. El objetivo fue cerrar cualquier margen de error antes de avanzar, asegurando que el expediente mantuviera solidez técnica y jurídica frente a revisiones exhaustivas. Al cerrarse las matrices, el equipo definió responsabilidades por niveles. Se distinguieron autorizaciones, omisiones y beneficios indirectos. Se prepararon dictámenes para sustentar imputaciones administrativas y penales con respaldo contable y fiscal. El expediente avanzó sin prisas, priorizando coherencia probatoria y respeto al debido proceso. Así se cerraron vacíos y se elevó la solidez del caso ante revisiones judiciales estrictas. Con las responsabilidades delineadas, la investigación avanzó hacia la identificación de beneficiarios finales. Se revisaron transferencias encadenadas, cuentas puente y dispersiones fraccionadas para seguir la ruta completa del dinero. Para Arfouch, cerrar ese circuito era clave. Se integraron reportes bancarios y cruces interinstitucionales para confirmar destinos, descartar simulaciones y sostener el expediente con trazabilidad financiera completa y verificable. Con el circuito financiero casi completo, el equipo revisó operaciones técnicas trianguladas y posibles prestanombres. Se analizaron sociedades de reciente creación, domicilios compartidos y movimientos simultáneos. Se ordenó validar identidades, poderes y actas constitutivas, integrando peritajes mercantiles y fiscales para confirmar si las estructuras se usaron para canalizar cobros y sostener gastos de alto nivel sin exposición directa. La revisión de prestanombres permitió detectar vínculos recurrentes entre empresas y cuentas personales. Para Arfouch, esas coincidencias fortalecían la hipótesis de control indirecto. Se instruyó ampliar diligencias para confirmar beneficiarios reales y descartar operaciones simuladas. Cada hallazgo fue documentado con respaldo notarial y financiero, buscando cerrar rutas de evasión y sostener el caso con evidencia verificable. Con los beneficiarios en análisis, el equipo evaluó impactos patrimoniales y posibles aseguramientos. Se revisaron bienes muebles, inmuebles y pagos de servicios asociados. Para Arfouch, la prioridad fue preservar activos y evitar su dispersión. Se coordinaron medidas cautelares y oficios preventivos integrando avalúos y dictámenes técnicos. El objetivo fue asegurar que los recursos bajo investigación quedaran sujetos a control judicial mientras el expediente avanzaba con solidez probatoria.